después es un método de anticoncepción de emergencia, es decir, se utiliza después de una relación sexual que, por cualquier motivo, creemos que puede desembocar en un embarazo no deseado. Los motivos más frecuentes son la rotura del preservativo, el olvido de la pastilla anticonceptiva que usamos habitualmente, no haber utilizado ningún anticonceptivo durante la relación sexual, violación o el uso de fármacos teratógenos, es decir, que pueden generar malformaciones en el feto. Actualmente hay dos tipos de pastilla del día después en el mercado. Una está basada en levonorgestrel y puede utilizarse hasta 3 días después de la relación sexual de riesgo. La otra está basada en acetato de ulipristal y puede utilizarse hasta 5 días después de la relación de riesgo. En cualquier caso, conviene utilizarla lo antes posible, ya que su mecanismo de acción se basa en retrasar la ovulación. Pero si se toma una vez ya se ha producido la ovulación o la fecundación, la píldora no tiene efecto. Es decir, si la ovulación se produce 12 horas después de la relación de riesgo y la pastilla se toma a las 48 horas, esta pastilla no puede ejercer su acción. Por lo tanto, tómala lo más pronto que puedas. Además, con el paso del tiempo, ambas pastillas ven reducida su eficacia. Los efectos adversos más frecuentes de estos medicamentos suelen ser dolor de cabeza, mareos, náuseas, dolor pélvico, dolor en el pecho, sangrado durante el ciclo y cansancio. La siguiente menstruación puede retrasarse y si se retrasa más de 7 días de lo normal, se recomienda realizar una prueba de embarazo para descartar que esta sea la causa del retraso. Una vez pasada la situación de riesgo de embarazo no deseado, es conveniente hablar con tu ginecólogo para que te aconseje sobre medidas anticonceptivas que se adecúen bien a tu estilo de vida, ya que la pastilla del día después no debe utilizarse como un método anticonceptivo habitual ni protege contra las enfermedades de transmisión sexual. Si queréis conocer más cosas sobre otros temas, escribidlo en los comentarios e iremos haciendo los vídeos que nos pidáis. No olvidéis que si queréis estar a la última en consejos de salud, seguidnos en redes.